Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy tenemos segundo de Shmuel, capítulo 21. En este capítulo vamos a ver la muerte de cuatro gigantes muy importantes que vienen desde Filistea a atacar al pueblo de Israel. Y vamos a escuchar también la trágica muerte de 7 varones de Israel que fueron muertos por el pecado de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, como hemos venido viendo. Este rey cometió muchos pecados. Se le advirtió al pueblo en Primera de Samuel, número 8, de que si ellos elegían un rey y el rey hacía algo malo, a ellos les iba a caer una maldición. Pero si el rey hacía algo bueno, a ellos les iba a caer una bendición. Está sucediendo ahorita que hay una hambruna que está durando 3 años. El pueblo de Israel no sabe por qué, entonces le van a consultar a Yahweh. Yahweh les va a decir que fue por el asesinato de unos hombres con los que ellos habían tenido un pacto. Estos eran los Gabaonitas. Este pacto sucedió con Josué. Nosotros no lo hemos leído porque no hemos leído todavía el libro de Yahushua, que es como se llama Josué en hebreo. Entonces, cuando leamos Josué, que es el sucesor de Moisés, vamos a leer este pacto. Este pacto sucedió así, en resumen. Resulta que el pueblo de Israel venía arrasando con los amonitas, con los cananeos, con los filisteos, con toda esa gente, venían arrasando y venían tomando territorio. Cuando los gabaonitas se dieron cuenta de que ellos estaban en peligro también, entonces fingieron venir de una tierra muy lejana. Ellos se vistieron con harapos, etcétera, se presentaron frente a Josué, de Joshua, y le dijeron que venían de muy largo, entonces que por favor hiciera un pacto con él de paz. Entonces Josué hizo un pacto, pero Josué, cuando se dio cuenta de que el pacto lo había hecho con un pueblo cercano, el cual debían de destruir por mandato de Yahweh, y no le consultaron a Yahweh, porque así lo dice el Tanakh, que no le consultaron a Yahweh, entonces ellos se enfadaron mucho y los tomaron como esclavos, los pusieron a cortar leña y a hacer otras labores que eran muy pesadas. Saúl ignoró este pacto que habían hecho y comenzó a destruirlos a un punto de intentar hacerlos desaparecer por completo. No lo logró, estuvo cerca. Pero resulta que después que vino David y Yahweh se dio cuenta de que, bueno, ya sabía por supuesto Yahweh, pero Yahweh al enterarse de todo este asunto, entonces decidió vengar la muerte de todos los gabaonitas con esta hambruna que ya lleva 3 años consecutivos. Entonces ellos van a pedir la muerte de los primogénitos de Saúl, bueno, de 7 varones de Saúl, para así mermar también la descendencia de Saúl. Esto tiene dos propósitos. El primero, bueno, el que leímos, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 8, que es la heredad de las maldiciones cuando un rey hace algo malo. Después, el otro propósito es que la descendencia de Saúl nunca tome el trono y nunca la va a tomar. Eso es definitivo. Yahweh le dio el trono a la descendencia de David. Comenzamos en el 1, dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. David consultó a Yahweh y Yahweh le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas, que era lo que estamos hablando. Dice en el 2, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas, aquí entre paréntesis dice así: los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel. Sí, es cierto, no eran de los hijos de Israel. Dice, sino el resto de los amorreos, cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ok, entonces este juramento que se rompió es el que va a causar estos años de hambruna en el pueblo de Israel. Dice en el 3, dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Yahweh? Entonces ellos necesitan pedir algo a David para que así esta maldición se quite, para que Yahweh diga, ok, se hizo justicia y ya les voy a quitar esta maldición de la hambruna, la cual está sufriendo el pueblo de Israel. Dice en el 4, los Gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros queréis haré. Ok, ellos están diciendo: no queremos ni oro ni plata de parte de Saúl, porque eso no va a restituir la muerte de todos los Gabaonitas que Saúl mató.
esa casa de sangre en el cual nos quiso exterminar. Entonces, ¿qué queremos como gabaonitas? Están diciendo ellos, queremos también exterminar la heredad de Saúl como una venganza. Dicen el 5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarlo sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Yahweh en Gabaa de Saúl, el escogido de Yahweh. Y el rey dijo, yo los daré. Ok, ¿qué están diciendo ellos? Denos 7 varones de Saúl para vengarnos y ahorcarlos en un lugar llamado Gabaa de Saúl. O sea, es como una bofetada hacia la memoria de Saúl. Primero, matándole a los 7 varones, que el 7 ustedes saben que es un número bíblico, que es muy importante, que representa reposo, descanso, y en un lugar llamado Gabaa de Saúl. Los gabaonitas tenían un lugar que se llamaba Gabaa, pero Saúl bautizó a ese lugar como Gabaa de Saúl. Entonces, doble bofetada, matarle a los 7 varones en un lugar que el mismo Saúl le había puesto su nombre. Esa era la intención, como para que se haga venganza por la memoria de todos los caídos del pueblo de Gabaón, que no eran más que amorreos, gente que tenían que exterminar los israelitas, pero se había hecho un pacto con ellos y el pacto tenía que respetarse. Entonces, también aprendemos una cosa, que si uno hace una promesa, si uno tiene que tener palabra, en la vida tiene que tener palabra, es mejor que no diga las cosas de forma definitiva. Si usted ve que no sabe si va a poder cumplir con su palabra, es mejor decir, voy a hacer todo lo posible por hacer X cosa, por traerle X producto, imaginemos, por venderle mi auto a X precio. Voy a hacer todo lo posible, siempre y cuando yo pueda, yo con mucho gusto se lo vendo. Pero si no puedo, me va a disculpar, ¿verdad? O sea, no digamos, yo le voy a prestar mi auto y después no le presta el auto y llega la persona al día en el que usted le iba a prestar el auto, digamos que para hacer un mandado muy importante y no se lo prestó, entonces usted no tiene palabra, es una persona sin palabra. Y todas esas cosas las ve Yahweh, Yahweh las venga, aunque sea algo pequeño como lo que estamos hablando del auto, Yahweh las va a vengar. Entonces igual uno tiene que ver cómo restituye la palabra de uno, para que uno tenga palabra cuando uno no puede, o mejor no decir las cosas de una forma tan directa, sino tener cuidado a la hora de hacer una promesa. ¿Ves? Si usted va a prestar algo, o va a dar algo, o va a dar un dinero, o va a prestar algún tipo de ayuda, decir yo lo hago y hacerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene palabra. Si usted tiene una muchacha, digamos, se va a casar, y usted le dice a esa muchacha, yo con usted me quiero casar, yo voy a ser su esposo y le voy a ser fiel, usted tiene que tener palabra, ¿verdad? Porque esa es su palabra de hombre. Y hay un dicho que me dijo una señora un día de estos, no sé si será un dicho popular, pero me dijo, un hombre es del tamaño de su palabra, y eso es cierto, o sea, uno tiene que tener palabra. El pueblo de Israel dio su palabra de que no iban a matar a los de Gabaón, excepto que los de Gabaón los ataquen, por supuesto, entonces ahí sí, pero Saúl procuró exterminarlos, y ellos estaban revueltos entre el pueblo de Israel. Entonces, ahora a David le toca escoger a 7 varones para dárselos a los de Gabaón para que los maten, para que los ahorquen. Y no va a escoger a Mefiboset. Mefiboset era el hijo de su mejor amigo Jahonatán, conocido como Jonathan, pero es Jahonatán, la verdadera pronunciación. Él va a perdonar la vida de Mefiboset por la promesa que le hizo. Recordemos que el hombre tiene que tener palabra, entonces David va a tener palabra y como ha tenido palabra con Mefiboset, que era un hombre casi que inválido, que no caminaba muy bien, tenía problemas en las piernas, él va a respetar la vida de él, que ya hemos leído varias cosas sobre Mefiboset, que es un personaje importante. Se puede considerar un amigo de David también. Entonces él le va a perdonar la vida, pero va a tener que escoger a otros. Dice en el 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jahonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahweh que hubo entre ellos, entre David y Jahonatán, hijo de Saúl. David le había jurado a Jahonatán que él no iba a dañar a su descendencia, y que Jahonatán le juró a él, cuando estaba vivo, claro está, de que él iba a ser, como decir, su siervo o su mano derecha dentro del reino, porque Jahonatán sabía que el reino le pertenecía a David y no a su padre Saúl. Lamentablemente Jahonatán muere, muy lamentablemente. ¿Qué hubiera pasado si Jahonatán hubiera quedado vivo? No sé, pero hubiera sido un personaje súper importante en el Tanaj, que hubiera sido mencionado más veces todavía y hubiera aparecido en más batallas y bueno, hubiera tenido una importancia muy grande. Probablemente hubiera tomado el puesto del mismo Joab,
como general del pueblo. O bueno, quién sabe, pero bueno, la cosa es que lamentablemente Jehonatán falleció. Pero tomó Melec a 2 hijos de Rispa, hija de Ajac, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Abdriel, hijo de Barzilai, Mejolatita. Vea, pasan muchas cosas en este texto. Tenemos que Rispa dice que era una concubina del rey Saúl. Se terminó acostando años más tarde con Abner. Abner, el que asesinó Joab, ¿se acuerdan de ese estudio de Abner y Joab? Bueno, pues esta Rispa fue la que se acostó con él y más tarde Abner es asesinado por un montón de asuntos que se dan con respecto a ese asunto, que él se había acostado con una exmujer del rey Saúl, porque uno de los hijos del rey Saúl le reclamó a él, entonces el hijo del rey Saúl perdió el control de esa parte de Israel y tuvo que devolvérsela a David después de un gran conflicto y bueno, y un montón de cosas que ahí está el estudio. Esta es esta misma Rispa, para el que se acuerda de ese estudio cuando lo leímos. Ahora, dice que tomaron a 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, y van a tomar 5 hijos de Mical. Aquí hay un problema, porque Mical es esposa de David. Entonces no tiene nada que ver con estos hijos, no son hijos de Saúl, serían hijos, entre comillas, de David, pero no es así. Recuerdan que Mical fue la que le ayudó a David a escapar por la ventana. David ya estaba casado con Mical, que es hija de Saúl, eso sí es verdad. Algunas personas comentan que aquí la persona que estaba escribiendo esto no tenía que escribir Mical, sino Merat. Y algunas Biblias lo traducen así como Merat, que realmente era Merat. Pero otras personas dicen que la palabra que se utiliza aquí en el hebreo como hijos de Mical se refiere a hijos, sí, pero no a hijos engendrados por ella, sino hijos que ella ayudó como matrona. Recordemos que en aquel entonces las parteras, que eran las matronas también, realmente se le conoce como partera, ellas ayudaban en el parto y cuando ellas ayudaban en el parto se les consideraba como hijos de ellos también. No eran hijos de ellos, pero se les consideraba así. Y esta Mical ayudó en el parto de Merat, aparentemente. Entonces es como si fueran hijos de ella o ella los adoptó después de la muerte de Merat. Y debido a eso, por eso está este, entre comillas, error, donde dice que Mical tuvo 5 hijos y en otro texto tenemos que dice que Mical no tuvo hijos. Eso ya lo habíamos comentado en otro estudio, pero bueno, que ella murió sin hijos, porque ella, Mical, esta fue la misma Mical que David rescató, digamos, del ex esposo de ella, porque cuando David se fue y se escapó por la ventana, antes de que los hombres de Saúl llegaran a matarlo, Mical se quedó con su padre, Saúl, y David tuvo que escapar. En ese lapso de años, ella se casó de nuevo. Saúl, el matrimonio entre David y Mical, él mismo lo abolió, digamos, lo cortó, y le dio otro esposo. Entonces Mical se casó con otro hombre, pero ella no tuvo hijos, ella era estéril, no tuvo hijos con este otro hombre. Después David la rescató como esposa. David llegó con el arca un día que venía festejando porque había recobrado el arca y la estaba trayendo a Jerusalén. Y Mical se burló de David porque venía bailando alegre por haber traído el arca. Entonces David se decepcionó tanto de Mical que no se volvió a acostar con ella ni volvió a tener, no la volvió a ver como una esposa. Ya, seguía siendo la esposa de él, pero ya no cumplía con los labores de esposo. Algo que no se debe hacer, pero bueno. Lo hizo por una cuestión muy especial, que ella se estaba burlando de Yahweh, en pocas palabras. Al verlo a él bailando alegre, que venía con el arca, no se burló tanto de David, sino que menospreció a Yahweh, realmente. Entonces David se alejó de ella. Y ahí es donde dice que ella no tuvo hijos nunca, pero aquí dice que tuvo 5 hijos, entonces aparentemente era la labor de partera, o que ella los adoptó a estos 5 hijos que ya están grandes y van a ser colgados por estas personas que están pidiendo, los gabonitas están pidiendo que cuelguen a estas 7 personas como multa por el pecado, se podría decir, que cometieron contra ellos. En el 9 dice, y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Yahweh, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ok, ya iba a comenzar la siega de la cebada y fueron muertos estos antes de que comenzara la siega. Dice en el 10, entonces Rispa, hija de Ajac, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua de los shamayim, de los cielos, y no dejó
ninguna ave de los Shamayín que se posare sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. ¿Qué fue lo que hizo Rispa, la que era esposa de Saúl? Bueno, pues ella agarró una tela de silicio, la tendió sobre unas rocas, aparentemente, o sobre un peñasco, es lo que dice, y se quedó ahí cuidando los cadáveres de los dos hijos de ella, y no permitió que a los dos hijos de ella se les subiera ningún ave, para que no profanara el cuerpo, ni ningún animal comiera de ellos, y lloró la pobre Rispa por esos dos hijos, pues muchísimo, ¿verdad? Y la gente dirá, pero ¿qué culpa tiene Rispa? ¿Qué culpa tenían los hijos ya adultos por el pecado de Saúl? Bueno, de nuevo, los pecados de nuestros padres nosotros los heredamos. Yo no tengo culpa del pecado que cometió Adán y Eva, pero lo heredé. Y ustedes también, y por eso morimos todos. Pero en Yahshua, que no tiene por qué haber venido a morir, ni Yahshua tiene por qué venir a rescatarnos, aún así Él vino y murió por nosotros también. Entonces hay que considerar las dos caras de la moneda, ¿verdad? Una, que sí, nosotros, entre comillas, no tenemos culpa, entre comillas, porque sí tenemos, hemos pecado y hemos hecho muchas cosas dignas de muerte. Recordemos que una persona que fornica es digna de muerte a los ojos de Yahweh. Entonces usted para el infierno, fornicó una vez al infierno directamente. Pero gracias a Yahshua y a su perdón, nosotros podemos pedir perdón, no volverlo a hacer, ¿verdad? Primeramente. Y ahora vamos a ser salvos, benditos a Yahweh, que nos perdona los pecados a través de Yahshua, de su Cordero, que es el mismo, ¿verdad? El mismo vino y se sacrificó por nosotros, el mismo Yahweh se hizo carne. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda, siempre. Continuamos en el 11, dice, y fue dicho a David lo que Rispa, hija de Ajac, concubina de Saúl, si era concubina, no era esposa, aquí lo confirmamos, concubina de Saúl hacía. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jahonatán su hijo, de los hombres de Jades de Galaad, los cuales habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filistín, cuando los filistín mataron a Saúl en Gilboa. ¿Qué pasa aquí? Que David está tomando los huesos de toda esta gente, de Jahonatán, su mejor amigo, de Saúl, que era casi como un padre para él, que fue el rey de Israel. Estos dos, cuando los mataron en la guerra contra los filisteos, los colgaron sobre un templo. Y la gente de Jades de Galaad fueron y rescataron esos huesos, los trajeron de regreso. Y tomaron esos huesos, los rescataron y los sepultaron bajo una encina. Resulta que con el tiempo David está sacando esos huesos, va a tomar los huesos de los hijos de Rispa y los va a llevar a una tumba que es la tumba del papá de Saúl, que se llama Cis. Vamos a continuar leyendo en el 13, dice, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los de huesos de Jahonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, ¿verdad? Esta gente que acaba de morir ahorcada. Cuando dice los huesos puede referirse al cadáver, no necesariamente solo los huesos, ¿verdad? Por si acaso. Dice en el 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jahonatán en Eres de Benjamín, los llevaron a Benjamín porque ellos son de ahí. En Selah, dice, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a Ares después de esto. Entonces, ¿qué sucedió? Que tomaron los huesos de toda esta gente y los llevaron al sepulcro de Cis, y Yahweh se complació porque se cumplió con lo pactado con la gente de Gabaón. Y también se vengó Yahweh porque Saúl, acuérdese que había matado a varios, ¿cómo se dice? Había matado a varios Coanín también, a muchos Coanín. No me acuerdo qué tierra era, creo que era en tierra de Benjamín también, que habitaban ahí, mató un montón porque le habían ayudado a Saúl. Perdón, le habían ayudado a David. Por eso también, ¿verdad? O sea, había mucho pecado con respecto a Saúl. Aquí ya se cumplió toda la maldición que podía haber de Saúl contra la tierra de Israel. Entonces ya Yahweh se complació con eso y ya empezó, imagino que a llover, o la cosecha empezó a dar fruto, porque tal vez llovía, pero no había buen fruto. En el 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Aquí comienzan unas guerras narradas muy rápidamente, por supuesto. Y los filisteos siempre son enemigos de Israel, siempre son los que más molestan a Israel, con los que peor se llevan. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él a pelear contra los filisteos. Y David se cansó. Aquí tenemos que David está peleando. David no sé qué edad tiene, pero ya debe estar un poco mayor. Y sigue luchando, ¿verdad? En la guerra. Él se va a pelear con el pueblo de Israel. Dice así,
Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 shekelín de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a Dawid. Aquí tenemos que un Rafat, dice aquí, o se le conoce como Nefal. Nefal es grande. Ya, imagino que Rafat viene más o menos como de la misma palabra en hebreo. No aparece la palabra Nefilín en el Tanaj. Nunca, 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 nunca. Para el que sabe que es un Nefilín, es la supuesta mezcla entre un ángel caído y un ser humano. Eso no es posible. Eso no es posible, eso solamente en el fantasioso libro de Enoch, que es un libro falso. El verdadero libro de Enoch se perdió. Les repito siempre lo mismo para que no se confundan. Aquí vamos a ver a varios gigantes, vamos a ver a 4 gigantes muy importantes que van a ser asesinados bueno, en batalla por varios israelitas muy importantes. Pero el punto es que aquí David está cansado, un gigante, un Rafat, como dice aquí, dice cuya lanza pesa 300 shekelín de bronce, que van siendo casi 4 kilos, que no es tan pesada tampoco, pero sí es difícil de maniobrar una lanza tan pesada. Dice que se acercó a David para matarlo porque David ya estaba muy cansado. ¿Qué significa Is Benot? Significa algo así como morador de la montaña. Este viene de los filisteos y el nombre pareciera estar en el hebreo, no sé, francamente. Pero bueno, al menos esa es la traducción que me dan si uno busca la etimología. Ahora en el 17 dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. A David le están diciendo, ya no vuelva a salir nunca más a batalla con nosotros, porque si se muere usted, se apaga la lámpara de Israel. Es un simbolismo, claro está. Y por eso le prohíben, el mismo pueblo le prohíbe y lo obliga a jurar de que ya no salga más a pelear con ellos. David es muy valiente para salir a pelear con el pueblo. Usualmente los reyes se quedan atrás y la gente la que se mata y pelea, pero él está al frente peleando con el pueblo de Israel. Entonces Abisai es el que lo salva. Abisai es el otro general que es hermano de Joab, del cual ya hemos hablado varias veces y es un general muy importante. Y entra aquí y pelea contra el gigante y lo mata. Muy importante esta pelea. Ahora va a haber otra pelea. Dice en el 18, otra segunda guerra hubo después en God contra los filistín. Este God va siendo como frontera entre Israel y, si no estoy mal, entre Jerusalén, me parece. Y están muy cerca ambos, tanto Jerusalén como los filisteos. Entonces siempre hay guerra entre ellos, siempre hay conflicto. Entonces dice que en God de los filistín. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Aquí tenemos a otro gigante que va a pelear contra Israel y bueno, Sibecai, el Usatita, dice que lo mató a Asaf, que era un hombre muy grande. Dice, hubo otra guerra entre God contra los filistín, otra vez en la frontera. Dice, en la cual Elanat, hijo de Jarea, Orejín de Betlehem, mató a Goliat Geteo. Aquí tenemos a otro Goliat diferente. Otro hombre que se llama Goliat igual y era otro gigante, dice que lo mató Jarea. Y añade aquí, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ok, entonces tenía una lanza muy grande otro Goliat, ese es otro Goliat. En el 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Aquí tenemos a otro gigante. Entonces la gente igual, la imaginación vuela montones. Dice, estos eran Nefilín de nuevo. No hay Nefilín en el Tanaj, solo en el libro de Enoch. Nefal sí aparece, Nefilín jamás, nunca aparece Nefilín. Y Nefilín, de nuevo, la mezcla entre ángel y humano, eso no existe. Bueno, entonces tenemos a un hombre que tiene una deformidad, que tiene 12 dedos en las manos y en los pies. El 12 es un símbolo como de Israel y lo enmarcan y lo mencionan porque es un gigante, pues imagino que muy curioso, pues dentro de los mismos gigantes, que no todos tenían esta particularidad.
Se dice dentro del libro de Enoch, que de nuevo es un libro falso, que tenían 12 dedos, sí, igual, 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, todos los gigantes. 6 y 6 en cada mano, digamos, que también lo mencionan como el número del 666, que sería el número de Satanás, pero realmente no, porque tenían 12, o sea, 12 en las manos y 12 en los pies, daría 24, o sea, no sería el 666 en todo caso, no se aplica. Bueno, eso es un dato curioso que les quería dar. Y en el 21 dice, este desafió a Israel y lo mató Yahonatán, hijo de Simea, hermano de David. Ok, un sobrino de David fue el que mató a este otro que tenía 12 dedos, tanto en las manos como en los pies. Y en el 22, para finalizar, dice así, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, y termina el texto. Pues bueno, espero que les haya sido de ayuda. Acuérdense compartir, oren por la quejilote, por amor a la verdad, por su propia familia, por mí también, que estamos estudiando y trabajando. Sepan que yo nunca voy a cobrar dinero por enseñar Torah. Eso es algo que yo me he propuesto. Pero sí les quiero pedir algo, oren por mí. Oren por la quejilot para que crezca, y por sus hermanos también y por su familia. Eso sí se los voy a pedir, tal vez no como pago, pero sí se los quiero pedir. Les quiero pedir ese favor a todos para que crezcamos y haya cada vez más personas que estudien Torah y podamos entre todos llevar más fruto a Yahweh, y que nos alegremos juntos el día de mañana cuando entremos en el Olam Abba y se nos dé la tierra prometida que Yahweh nos ha prometido al pueblo de Israel. Acuérdense que tienen que circuncidarse el varón que no se ha circuncidado, hacer la Torah, hacer el Shabbat, hacer las fiestas, hacer todo como manda Yahweh. No es solamente leer, no es solamente escuchar, hay que hacer. Hay que leer, estudiar y hacer, que eso es lo que nos pone Yahweh pues a hacer, valga la redundancia. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.